Buenas, mi nombre es Laura Carolina Niebles Vargas, yo soy médico egresada de la Universidad de Cartagena. Actualmente me desempeño como residente de ginecología y obstetricia en la Universidad CES y el día de hoy vengo a hablarles acerca de patología cervical preinvasiva. El cáncer de cervix afecta a más de 500.000 mujeres al año en el mundo. Es el segundo cáncer femenino tanto en incidencia como en mortalidad, seguido del cáncer de mama. Más del 80% de las mujeres afectadas vive en países del tercer mundo donde no existen unas estrategias de tamización oportunas. En el mundo, el 70% de reducción en la mortalidad se ha alcanzado gracias a unas estrategias de tamización adecuadas y a un manejo preinvasivo, tanto desde el diagnóstico oportuno como un manejo adecuado, y eso ha llevado a una reducción importante de las tasas de mortalidad. Es por eso que la charla es de patología preinvasiva, porque la reducción en este número de muertes se va a alcanzar con el diagnóstico temprano de lesiones preinvasivas. En Colombia se presentaron unos 13.000 casos de cáncer de mama y unos 3.800 casos de cáncer de cérvix. Pero si miramos en muertes, de los 13.000 casos de cáncer de mama se produjeron 3.000 muertes, mientras que por el cáncer de cérvix se presentaron prácticamente la mitad de las muertes. Esto lo que quiere decir es que el cáncer de cérvix tiene una mayor letalidad. El principio y el fin es la infección por el virus del papiloma humano, que es una causa necesaria mas no suficiente para contraer la enfermedad, en el sentido de que sin el virus no se genera este tipo de cáncer, pero que su sola presencia no determina que la enfermedad se desarrollará. Existen alrededor de 150 serotipos, de los cuales 50 causan infección en el epitelio genital. 15 desarrollarán neoplasia maligna, que son los considerados serotipos de alto riesgo, donde el serotipo 16 y el 18 son los más frecuentemente encontrados en el cáncer de cérvix. El virus del papiloma humano es un virus de ADN de doble cadena constituido por 8.000 nucleótidos, ensamblados en forma circular y que contiene varias regiones de importancia clínica y de las cuales las más relevantes son las regiones late, las regiones early y las regiones de control. Es considerado un virus fastidioso, es decir, que es difícil de cultivar en el laboratorio. Su apariencia es esférica, similar a una pelota de golf como observamos en esta imagen anterior, y su superficie presenta las proteínas de la cápside, especialmente las proteínas L1, que es la principal responsable de la respuesta inmunológica y es la base constitutiva para el desarrollo de las vacunas profilácticas con las que contamos hoy en día. En su potencial oncogénico tiene la mayor importancia los genes de la región early, especialmente E6 y E7, que interactúan con los genes supresores de tumores P53 y RB e inhiben la capacidad de inducir apoptosis de estos genes, lo que conlleva a la inmortalización del queratinocito y da inicio a la transformación maligna de los epitelios. El ciclo de vida del virus en el epitelio se inicia con su ingreso a través de microfisuras que se presentan en la actividad sexual, luego alcanza los estratos basales, donde inicia sus procesos replicativos y de maduración, hacia el estrato córneo, donde la partícula viral está completamente ensamblada y lista para ser descamada con el potencial de infectar nuevos hospederos y asegurar la transmisión de la infección de un ser humano a otro. Depende de los mecanismos inmunológicos de cada individuo el control de la infección para detener el daño celular y la generación de las lesiones que caracterizan la infección por el virus del papiloma humano. La historia natural de la infección, una infección que prácticamente afecta a todos los que tengan vida sexual, se erradica de forma espontánea por inmunidad natural, pero puede haber persistencia o reinfecciones y esto va a depender mucho del comportamiento sexual de las personas y de otros factores de inmunocompromiso asociados. Y si todo esto no se detiene gracias a la tamización y a diagnosticar a las lesiones de bajo grado, alto grado, carcinoma in situ y evitar que lleguemos a un carcinoma infiltrante,
Se dice que la historia puede tomar alrededor de 20 años, calculando una vida sexual de inicio alrededor de los 18 a los 20 años, y mirando cuál es la edad de la mayoría de las mujeres con cáncer de cérvix. Si bien hay mujeres de 20 a 25 años con cáncer invasor, eso es raro, la mayoría tienen más de 40 años y por eso se dice que puede tomar 20 años. O sea que hay mucho tiempo para intervenir para que los agentes de la salud podamos hacer un diagnóstico oportuno y hacer un tratamiento adecuado. Esto es lo que ha pasado históricamente con la tamización de cáncer de cérvix en Colombia. Como vemos, a partir de 1940 se desarrolló el test de Papa Nicolau en los Estados Unidos y en Colombia las primeras estrategias iniciaron alrededor de 1960. Pero solo 30 años después se creó un programa nacional para el control y la detección de cáncer de cérvix que buscaba instaurar una práctica universal de la citología que solamente fue reglamentada 10 años después más en la resolución 412, donde se propone realizar la tamización universal con citología cervicouterina. Entre el 2000 y el 2014, esa ha sido la estrategia utilizada, pero debido a que la citología es una herramienta que tiene una baja sensibilidad, no llega al 50%, y su plus es realmente la especificidad, se han tratado de idear nuevas herramientas diagnósticas que permitan tener una ventaja mayor en la tamización de esta enfermedad y para eso en el 2014 la Guía de Práctica Clínica desarrollada por el Ministerio de Salud y de Protección Social y en colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología propone que la herramienta de tamización universal sea el test de BPH. El test de BPH es una herramienta que tiene una alta sensibilidad, su desventaja está en la baja especificidad y para eso se sugiere que los test positivos del virus del papiloma humano sean clasificados con una citología. Los test que serán negativos podrán pasar a seguimiento y reevaluados en 18 meses. Entonces, ¿con qué herramienta contamos para la tamización de la patología cervical preinvasiva? Pues la guía de práctica clínica propone 3 estrategias. La primera y la más importante, creería yo, es la citología, que puede ser la citología convencional o la citología en base líquida, y que prácticamente en lo que va a variar estos dos tipos de técnicas es en la forma como se procesa la muestra. En la citología convencional vamos a hacer utilización de la espátula y el citocepillo y vamos a extender el material obtenido en la muestra sobre un cubreobjetos o un portaobjetos. Mientras que en la citología en base líquida, en vez de extender la muestra sobre el cubreobjetos o el portaobjetos, lo que vamos a hacer es colocar esa muestra que es obtenida con un cepillo y una espátula especial en un recipiente con un contenido líquido y las células que logren quedar como suspendidas en ese líquido son lo que va a ser estudiado por el citotecnólogo. La otra estrategia de tamización es el test de ADN de BPH, que también se obtiene de la misma forma. Se coloca a la paciente en posición de litotomía, se le realiza una especuloscopia y se obtiene la muestra como si se practicara una citología. La diferencia es que la tecnología utilizada para el test de ADN de BPH puede ser en 2 estrategias también. Puede ser por PCR o por una cadena híbrida, que lo que va a determinar es el tipo de serotipo del BPH. Y la última opción, que en realidad es una opción que solamente se deja para los escenarios en donde los accesos a los servicios de salud sean muy restringidos y limitados, es el Viabili, que consiste también en la inspección visual por medio de la especuloscopia del cuello uterino, la aplicación directa de unas sustancias a base de yodo y de Lugol que nos van a generar unas diferentes tensiones a nivel del cuello uterino y dependiendo de los cambios que ocurran a este nivel, se procedería a realizar un tratamiento inmediato con el fin de brindar una estrategia terapéutica en este primer encuentro con la paciente y garantizar de que se le haga el tratamiento a pesar de que tenga una limitación para acceder a los servicios de salud.
Entonces, ¿cuál es el rol de ustedes en el momento de la consulta? ¿Qué indicaciones deben darle a la paciente para que logremos mejorar un poquito la sensibilidad de la citología? Lo primero es que existen unas recomendaciones que en realidad son unas recomendaciones flexibles, ya que la mayoría de las citologías que se realizan en nuestra práctica diaria son citologías por oportunidad. Es decir, la paciente va a consulta manifestando cualquier otro tipo de enfermedad general, pero nosotros como médicos generales tomamos la oportunidad y direccionamos a la paciente a que si está en el rango estipulado para el inicio de la tamización de patología cervical preinvasiva, se dirija entonces al servicio de laboratorio a que le realicen la citología. Sin embargo, se deben cumplir unos requisitos para que entonces la toma de la muestra sea de la mejor calidad. Debemos sugerirle a la paciente que haya tenido una abstinencia sexual por lo menos 24 horas previas al examen, no haberse realizado duchas vaginales 24 horas antes de la realización del mismo, no haber utilizado medicamentos vaginales 8 días antes del procedimiento, preferiblemente que no exista menstruación y que idealmente no tenga flujo vaginal para el momento de la práctica del examen. Entonces, una vez se haya tomado la muestra de una forma correcta, el citotecnólogo o el patólogo, al momento de reportar el resultado de la citología, va a hacer uso del léxico Bethesda, que lo que nos va a reportar es la característica de las células epiteliales y si existe normalidad en ellas. Entonces, como sabemos, las células epiteliales se van a dividir en células escamosas y células glandulares, donde dentro de las alteraciones que existen a nivel de las células escamosas, vamos a encontrar el ascus, el ASH, el LIE de alto grado y bajo grado y el carcinoma escamocelular. Y en cuanto a las células glandulares, nos van a reportar alteraciones de las células glandulares o AGC, AGC a favor de neoplasia, adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma. Esto es prácticamente lo que ustedes en el sistema de IPSA tienen acceso para revisar el resultado. Como vemos, ellos colocan ahí que hacen uso del sistema Bethesda, que su última actualización fue en el 2014. Nos van a decir cómo es la calidad del espécimen, es decir, si es satisfactorio al momento de encontrar la presencia de componentes de la zona de transformación. Nos pueden aclarar si existe algún tipo de alteración en el espécimen, si se encuentra oscurecido por algún tipo de exudado inflamatorio, sangre o alguna otra alteración. Nos van a hacer la clasificación general, que en realidad van a colocar entonces el resultado de la interpretación de lo que se vio al microscopio, y lo que nos pueden reportar es negativo para lesión intraepitelial o malignidad, o si ya encuentran de pronto algún tipo de alteración dependiendo de la célula comprometida. En este espacio iría entonces si es ASH, ASCUS, LIE de bajo grado o de alto grado o AGC. Nos pueden reportar también si existen microorganismos en la toma de la muestra y si existen otros hallazgos no neoplásicos, donde los más frecuentemente encontrados son los cambios celulares asociados a la inflamación.